La gracia del Señor esté con ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les deseo un feliz día del Señor en este domingo segundo del tiempo cuaresmal. Renovamos nuestros propósitos de poder vivir en santidad estos días, dejándole también al Señor infundir su Espíritu en nosotros, y así venir Él a orar en el corazón de cada uno. Vamos a tomar su palabra del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir, porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra, y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánto nos da de luz este Evangelio en el camino de la Cuaresma. De pronto Dios descorre el velo y nos permite mirar más allá de aquello a lo cual el hombre estaba acostumbrado a mirar. El hombre no podía llegar a conocer estas cosas que en Cristo Dios estaba revelando, y de pronto descorrió el velo y lo muestra a Cristo, glorificado ahora en su humanidad. Dios, el Verbo de Dios, siempre permaneció en la gloria del Padre, pero ahora ese Verbo de Dios resplandece con su gloria en su humanidad, en nuestra humanidad. Aquel que se solidarizó con nosotros cuando se puso en la fila de los pecadores en su bautismo, aquel que se solidarizó con nuestro combate, enfrentando cara a cara con el demonio en el desierto, es el que nos comparte solidariamente también la gloria, la que su humanidad alcanzará en la resurrección, gloria a la que también nosotros estamos llamados. Por eso, de pronto Dios deja entrever la gloria, aunque más no sea en aquel solo momento del monte Tabor, la gloria que encierra la cruz. Jesús había anunciado unos versículos anteriores que él debía ir a Jerusalén a morir, su Pascua. Los apóstoles se habían escandalizado y Jesús luego reprende a Pedro por aquello y les manifiesta las exigencias. En el Evangelio de Marcos, allí está, Marcos 8, del 31 al 38. En esos versículos finales del capítulo 8 se prepara lo que ahora Jesús develará delante de los ojos de los suyos. La gloria es el fin, la cruz es el camino. 6 días después, dice el evangelista Marcos, que sucedió esto. Ese 6 días después no es una referencia casual. Para nosotros, 6 días después es el 7º día, aquel día del descanso, donde Dios, acabando la creación, invita al hombre a entrar. Génesis 2, del 1 al 3. En el descanso al que Dios invita al hombre a entrar, el 7º día es el sentido de la creación. El hombre no descansa para trabajar, trabaja para descansar. El mundo tiene sentido por el domingo, porque todo se ordena hacia el descanso. Pero no solo el descanso temporal, sino el descanso para el hombre que es Dios en el tiempo y en la eternidad. Por eso 6 días después, ¿qué es lo que se revela en el monte Tabor? El fin de toda la creación. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 21 al 22,
San Pablo dice que la creación gime esperando ella verse liberada de la atadura a la que la sometió el pecado del hombre también. La creación está destinada no a la desfiguración, sino a la transfiguración. Y aquí se muestra lo que es el séptimo día para nosotros. ¿Qué sentido tiene nuestra penitencia cuaresmal? ¿Qué sentido tiene nuestro ayuno? Es hacer que nuestro corazón no olvide su fin. Es hacer que nuestro corazón en verdad ponga su descanso en Dios y no en los placeres y los gustos que las criaturas dan. Bendito sea Dios por los placeres y los gustos que las criaturas pueden darnos. Pero ellos no son el fin. El fin es Dios. Y aquí el Padre lo muestra en la gloria del Hijo que resplandece en su humanidad. La gracia en nosotros es la gloria anticipada. Es el principio de esa gloria que luego será eterna y definitiva. Hay 3 testigos. Aquí, Pedro, Santiago y Juan. Jesús lleva a 3 como Moisés cuando sube al monte, también llevó a 3 testigos. Está allí en el capítulo 24 del libro del Éxodo, versículos 1 y del 12 al 18. Es delante de 3 testigos, aquellos que después tendrán que dar testimonio de esto, pero después de la resurrección, no antes. El hombre conocerá a Dios si con Dios está dispuesto a ir primero a la cruz. El hombre que no sigue el camino de la cruz no conoce en definitiva a Dios. ¿Por qué? Porque no está dispuesto a amar como Él. Estos 3, Pedro, Santiago y Juan, son los que estarán también en Getsemaní, en el Evangelio de Mateo 26, 36 y 37. Allí aparece estos 3 testigos. Y como allá en Moisés, aquí también aparece la nube, el signo de la presencia de Dios. Pero aquí vamos a quedarnos en esa palabra que define este momento. Jesús se transfiguró en su presencia. La presencia de Moisés, la ley, la presencia de Elías, los profetas, muestran que en Cristo se da cumplimiento a la ley. En Cristo las profecías alcanzan todo su sentido. Jesús es el nuevo Moisés que nos conducirá a nosotros a la patria eterna. En Él se restablece otra vez la integridad de la fe en el Dios verdadero. Eso por lo que tanto bregaron los profetas, advirtiendo siempre al pueblo que se alejaba de los caminos del Señor. Pero esta gloria que resplandece en Cristo, en nosotros también está llamada a resplandecer. San Pablo habla de esto, de la luz. Somos hijos de la luz. Hemos de dejar que la gloria de Cristo resplandezca en nuestro rostro. Lo dice en la segunda carta a los Corintios 3:18. En la segunda carta de los Corintios 4:6-7. Efesios 5:8 y Efesios 1:18. Pablo va a hablar de esto. Hemos de resplandecer con la luz de la gloria que ya en nosotros, incoada como semilla, está por la gracia. Por la gracia vales más que toda la creación. Mira qué maravilla. La nube que cubrió allí a los apóstoles es la nube que guía en Éxodo 13, 21 y 22. Es la nube signo de la presencia de Dios. Éxodo 19, 16, Éxodo 24, 15 al 18, Éxodo 40 del 34 al 38. Es el signo de la presencia de Dios. La nube de la gracia. ¿Recuerdan lo que le dice el ángel a la Virgen? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. La llena de gracia es la que está en la presencia de Dios. Dios, más que habitarte, te incorpora, habitas en Él. Habitas en la nube de la gracia, en ese universo nuevo de relaciones en el que te estableció la gracia del bautismo, de la confirmación y la comunión eucarística. Por eso el Padre aquí hace oír su voz 2 veces, en el bautismo y aquí. Imaginarnos que el Padre está clamando: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. En Él se devela cuanto yo tengo desde siempre para decirles. Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y Él va a revelar en su carne lo que hay en el seno de la Trinidad. Juan 1:18. Nadie puede revelar al Padre sino el Hijo.
lo mismo que en Juan 14:9. El que me ha visto al Padre. Y el Padre dice, escúchenlo, nos lo dice a nosotros y esa es la palabra que guardaremos. Escúchenlo, escúchalo. En Cristo se te develará el sentido de tu existencia. ¿Por qué todo lo que hacemos? Porque queremos que Cristo resplandezca con su gloria en nuestra humanidad. Y dice Pedro, hagamos 3 carpas, la Shekinah. Así se llamaba en el Antiguo Testamento, la Shekinah, la gloria de Dios entre los hombres, a la que entraba Moisés cada vez que iba al encuentro con Dios. En el primer libro de los Reyes, capítulo 8, versículos del 1 al 13, aparece allí la gloria, cuando el arca es llevada al templo. La gloria del Señor habita también allí. La ley, por eso aparece Moisés, es la primera carpa, el primer lugar donde Dios habitó. Dios habló a través de la ley. La segunda carpa son los profetas, allí Dios hablaba a su pueblo, pero la definitiva es Jesús. Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Él es la carpa definitiva. ¿Quieres entrar en Dios? Entra en Cristo. Deja que el Espíritu te incorpore a vivir de esa presencia, en esa presencia. Por eso no nos hemos de asombrar pensando a la altura a la que el Señor nos quiere llevar. Este Evangelio nos muestra el horizonte para que nunca lo olvidemos, para que la cruz no nos escandalice. Cuando sientas que tu carne te reclame abandonar el ayuno, la penitencia, te reclame abandonar el combate por la santidad, la mortificación, la ascesis, cuando sientas que ya no quieres seguir más, que ya no vale la pena, que aparentemente no vale la pena y que ya nadie parece querer seguir este camino, recuerda que Cristo hizo resplandecer la gloria, esa luz esplendorosa que brilla detrás de la cruz. Y eso este día. ¿No crees que vale la pena por esta gloria todo? Si Cristo, para que yo y tú la tengamos, pagó tan alto precio. Vamos a guardarnos este Evangelio, vamos a dejar que nos asombre cuanto hoy acontece, pero repítete, escúchalo. Escúchenlo, dice el Padre, pero aplícatelo. Escúchalo, te lo dice Dios, escúchalo a Dios. Escúchalo a mi Hijo, te dice el Padre. En Él se te develará todo. Y San Ignacio de Loyola le vamos a tomar unas adiciones de San Ignacio que nos van a ayudar cada noche y cada mañana a empezar, a terminar y a comenzar el día con mayor provecho espiritual, para que este aprender a oír a Dios no se nos pierda entre tantas voces que el mundo nos ofrece. San Ignacio dice que al irte a dormir cada noche, primero hemos de apagar el celular y decidir a qué hora lo vamos a apagar antes de ir a dormir. Un tiempo antes. Dice San Ignacio, al irte a descansar, tómate un tiempo y piensa en lo que quieres meditar al despertarte. Que tu corazón que no duerme, que tu alma que no duerme por la noche tenga en qué entretenerse. Que cuando descanses te vaya a descansar poniendo el último pensamiento en Dios. Y apenas te despiertes, procures recordar en lo que quieres meditar. Al menos poner el pensamiento en Dios e iniciando el día con la señal de la cruz. Bendito sea Dios si podemos iniciar el día con la lección divina, con la palabra de Dios. Y a la mañana cuando te dispongas, después de haberte hecho tu aseo y disponer el lugar para la oración, dice San Ignacio, tómate un tiempo, busca la mirada de Dios y ante la mirada de Dios haz un acto de reverencia. No te apures nunca a entrar en la oración sin antes buscar esta presencia. Calla, Dios está más solícito por ti que tú por Él. Dios quiere tu bien mucho más que lo que tú lo quieres. Y si estás cansado, si al final del día sientes el peso de tu fragilidad, recuerda que tienes a dónde volver. Vuelve tu mirada y tu pensamiento. Y si estás en la desolación, no sientes gusto en nada, no le creas al enemigo que te dice que Dios ya no te escucha, que ya no vale la pena pelear por esto. Lo vale. Recuerda, San Ignacio te dice, cuando te vayas a descansar, no pongas tu último pensamiento en las preocupaciones del mundo. Ponlo en Dios. Haz una buena lectura. Si quieres, puedes leer el Evangelio por la noche. Una buena lectura espiritual y así irte a dormir. Dice San Jerónimo que la palabra de Dios podría llegar a ser la almohada, ¿no? Donde mi corazón repose el último momento del día. Y que al despertar recuerdes aquello que a la noche leíste o vuelvas el pensamiento a la memoria
allí de aquel que te habita en el corazón y enseguida, Señor mío y Dios mío, o la palabra de hoy, que yo puedo ir guardando para que a la otra mañana repetirla. Escúchenlo. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Este ejercicio de estarse siempre atento al Dios que está, nos mantiene atentos para no olvidar por qué emprendemos otra vez el camino. Y que al descansar cada noche todo lo que hicimos, la fatiga del día, tiene sentido, porque sé para qué vivo. Este es mi hijo muy amado, escúchenlo, dice el Padre, escúchenlo, escúchalo en tu corazón. Que este día del Señor sea para ustedes un día de gracia, que el Espíritu los renueve en su alegría, los anime nuevamente en este tiempo penitencial, les renueve en el ayuno, que el ayuno sea un ejercicio constante de despojar el corazón de lo que no le permite ver más allá, a donde hoy Dios dirige nuestra mirada. Mira la gloria, esa que resplandece detrás de la cruz. Y que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.